Muy buenas tardes, mis pequeños estudiantes de primer año de secundaria. Una vez más, con ustedes, Sumi Rocío, en nueva sesión de aprendizaje en esta semana número 24. Qué rápido pasa el tiempo. Para esta oportunidad, en esta semana, tenemos nuestro nuevo proyecto integrador que tiene por título Fortalecemos la convivencia en el hogar y la comunidad mediante la solución de conflictos y justificamos cómo el uso eficiente de la energía eléctrica contribuye a la mitigación del cambio climático. Bienvenidos a esta nueva sesión. Para ello vamos a iniciar, jóvenes, recordando cuál es nuestra competencia, nuestra capacidad que vamos a trabajar en la sesión del día de hoy, obviamente, nuestra evidencia y nuestro propósito. La competencia que vamos a desarrollar en esta oportunidad explica el mundo físico basándose en conocimientos sobre los seres vivos, materia y energía, biodiversidad, tierra y universo. La capacidad que vamos a desarrollar evalúa las implicancias del saber y del quehacer científico y tecnológico. La evidencia que vamos a tener que desarrollar en este nuevo trabajo del día de hoy es un texto que justifique cómo el uso eficiente de la energía eléctrica contribuye a la mitigación del cambio climático. ¿Cuál es el propósito de esta sesión? Justifica cómo el uso eficiente de la energía eléctrica contribuye a la mitigación del cambio climático. Bien, después de tener en cuenta estos dos aspectos importantes, vamos a dar inicio entonces a la sesión del día de hoy, sin olvidar cuál es el reto que vamos a asumir en esta nueva sesión. El reto es: construirás una justificación de cómo deberíamos asumir la energía eléctrica de modo eficiente que contribuyamos a la mitigación de este cambio climático. Qué interesante el desafío, el reto que tenemos para el día de hoy, mis pequeños estudiantes de primer año de secundaria. Bien, entonces comencemos a asumir este reto e iniciemos la sesión del día de hoy. Muy bien. Ustedes saben que en estos momentos, no solamente nuestro país, sino también el mundo entero está enfrentado por esta pandemia del COVID-19. A todo ello se suma el retorno de las actividades sociales, económicas, asumiendo una nueva convivencia. Este retorno ocasiona diversos conflictos sociales, territoriales y también ambientales. Estos conflictos ambientales es por el uso inadecuado de la energía eléctrica, el agua y otros servicios. Para ello, jóvenes, mediante todo este proceso de desarrollo en esta situación, es propicia, se genera a través de nuestra familia, en el interior de nuestra familia, ciertos conflictos por los nuevos roles que deben asumir cada uno de sus miembros, deteriorando sus relaciones de convivencia, por lo que se hace necesario identificar estrategias para fortalecer una nueva convivencia en la familia y la comunidad, para evitar diferentes o diversos conflictos. Frente a esta situación, nos planteamos el siguiente reto en el área de CT. ¿Qué estrategias y alternativas proponemos para la solución de conflictos que permitan fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad? Para dar respuesta a este reto nos planteamos las siguientes interrogantes. A ver, ¿qué estrategias proponemos para solucionar conflictos y fortalecer la convivencia en el hogar y la comunidad? ¿Por qué el uso eficiente de los recursos en el hogar y la comunidad contribuyen a la mitigación del cambio climático? ¿Qué alternativa de solución tecnológica permite utilizar de manera eficiente el agua en labores agrícolas de tu familia y de tu comunidad? Qué interesantes están nuestras preguntas para el día de hoy, mis pequeños estudiantes. Suena muy importante la estrategia que vamos a desarrollar, ¿cierto? Queridos estudiantes, en este programa del día de hoy vamos a tener que tener en cuenta lo siguiente. Queremos plantearnos como reto en esta nueva sesión cómo construirán una justificación de cómo deberíamos consumir energía eléctrica de modo eficiente
que contribuyamos a la mitigación de este cambio climático. Para lograrlo necesitamos seguir los siguientes pasos. Toma nota de las ideas importantes que iremos mencionando durante la sesión. Número 2. Realiza un cuadro con 3 columnas. En la primera columna harás una lista de las actividades diarias que realizas y que necesitan electricidad. En la segunda columna pondrás el tipo de artefacto que utilizas y el tiempo que permanece conectado a la electricidad. Y en la tercera columna escribirás cómo crees que el artefacto que usas influye o no en este cambio climático. Con todos los datos anteriores, contribuye la justificación de por qué deberíamos usar la electricidad de modo eficiente y así contribuir a mitigar el cambio climático. ¡Uy! ¡Qué interesante! Llegó el momento, mis pequeños científicos, mis pequeños estudiantes, de iniciar esta aventura acerca del mundo de la ciencia y la tecnología. Desde casa vamos a reconocer y conocer todos los conocimientos para poder mejorar tu vida y también comprender el funcionamiento del mundo en el que habitamos. Hoy más que nunca la energía eléctrica se ha convertido en una necesidad básica e indispensable para muchas familias, como encender una televisión, escuchar una radio, encender un foco, conectar el cargador de un teléfono, mantener la refrigeradora fría. Son actos que realizamos de manera tan frecuente que apenas nos ponemos a pensar en ellos ni en el consumo eléctrico que implican, y mucho menos en la repercusión en el medio y en el cambio climático. Existen muchas familias que carecen de energía eléctrica en casa, especialmente en zonas rurales, cuyos paneles solares son muy necesarios. Hay otros hogares que, por ejemplo, tienen la disponibilidad de esta energía eléctrica. Pero cabe preguntar, ¿cómo influye en el cambio climático el uso de los artefactos eléctricos entonces que tenemos en casa? Para poder responder a esa pregunta necesitamos saber lo siguiente. ¿Cómo se produce la electricidad y cómo influye en el ambiente? ¿Cómo nuestros hábitos de consumo de electricidad y nuestros hábitos cotidianos influyen en el cambio climático? Muy bien, mis queridos estudiantes, comenzaremos comentándoles entonces cómo se produce la electricidad y cómo influye en el ambiente. Así que presten mucha atención y tomen nota de las ideas claves, a los datos estadísticos y a todo lo que nos permita determinar de qué manera este consumo excesivo de energía eléctrica puede influir en el cambio climático. Comenzaremos diciendo que la electricidad es un fenómeno producido por el movimiento de interacción entre los electrones de un átomo en un material conductor. Es una forma de energía que las personas empleamos para desarrollar diferentes actividades. La energía eléctrica se produce en las centrales hidroeléctricas a partir de la transformación de una energía primaria como la hidráulica, térmica, solar, nuclear, eólica, etc. De ahí es transportada a través de redes eléctricas hasta las poblaciones, ciudades e industrias, siendo entonces transformadas en otras formas de energía, como energía secundaria, como la luz, el calor, el sonido, movimiento, etc. Qué interesante que esto de la electricidad y de la central hidroeléctrica, ¿verdad? Miren de qué manera se obtienen ciertos tipos de energía. La producción de
electricidad se realiza en plantas especializadas y las podemos clasificar de la siguiente manera, como pueden ustedes observar en ese pequeño cuadro. Tenemos las energías termoeléctricas. ¿Para qué sirven ese tipo de energías? Utiliza el calor que se desprende de la quema de combustibles fósiles, por ejemplo, el petróleo, el carbón y el gas natural. Tenemos las energías hidroeléctricas. Estas se dan para generar la electricidad que se emplea o que emplea la energía potencial del agua almacenadas en los embalses o represas. Y la energía eólica es la energía que se aprovecha del viento para poder obtener energía mecánica mediante el movimiento de las aspas de los molinos eólicos. Qué interesante, ¿verdad? Los gráficos nos representan de alguna manera el concepto que estamos dándole a cada uno de estos tipos de energías. ¿Y qué tiene que ver las fotovoltaicas, energías fotovoltaicas? Utiliza las radiaciones solares captadas a través de los paneles solares. ¡Qué interesante, mis estudiantes de primer año de secundaria! ¿Y en qué consiste la energía mareomotriz? Se genera aprovechando el movimiento de los mares. Aunque el asunto no termina con la producción de electricidad, sino que ésta debe transmitirse y distribuirse desde la planta eléctrica hasta las ciudades y domicilios de las personas. Hasta este punto todo parece muy bien, que producir electricidad no podría ni tendría que significar una amenaza a nuestro cambio climático. Pero veremos en el siguiente gráfico cómo influye en el ambiente cada una de estas formas de producir electricidad. Cómo influye en el ambiente la producción de esta electricidad. Cuando hablamos de las energías termoeléctricas, al utilizar combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas natural para generar electricidad, estos producen el famoso CO2, que no es sino el anhídrido carbónico. Este gas es reconocido como el primer impulsor del calentamiento global, que no es nada positivo para nuestro ambiente. Cuando hablamos de la energía hidroeléctricas, para construirlas se crean embalses de agua. Esto modifica la vida de las especies de animales y plantas que aprovechan sus aguas. Estos reservorios modifican el ciclo del agua y transforman el ambiente, influyendo además en las poblaciones humanas vecinas. Cambia el hábitat no solamente de las plantas, sino también de los animales. Es decir, se produce una contaminación de la fauna y la flora. Cuando hablo de las energías eólicas, afectan el entorno y sus aspectos negativos son resentidos por el suelo. Aquí la flora y la fauna del lugar donde se instalan se ven perjudicadas de alguna manera, aunque no generan gases de efecto invernadero. Las fotovoltaicas y la mareomotriz. ¿Cómo afectan nuestro cambio climático? Como toda actividad humana, la instalación de este tipo de plantas modifica nuestro gran ecosistema, pero su impacto es menor a comparación de las anteriores. En realidad, toda actividad humana genera un impacto en el medio ambiente, aunque algunas de ellas lo hacen en mayor o menor proporción, ya que la materia prima que se emplea tiene su huella del carbono. Huella del carbono. ¿Alguna vez ustedes escucharon hablar de eso? Más adelante les podré explicar en qué consiste la huella del carbono. Cada una de nuestras casas tenemos un conjunto de artefactos que consumimos o que consumen energía eléctrica. A ello se suma nuestra necesidad de iluminación, por lo que a fines de mes tenemos que pagar un recibo. Según estudios realizados por instituciones ambientales, una familia en una ciudad grande puede producir hasta 14 kilogramos de CO2, es decir,
14 kilogramos de anhídrido carbónico por hora. Imagínense la cantidad de acumulación de CO2 que proyecta la contaminación y el cambio climático en nuestro medio ambiente. Mencionábamos la huella del carbono. ¿Recuerdan? Qué interesante suele poder entender este pequeño término. ¿Cómo lo podríamos mencionar y cómo lo podríamos definir, jóvenes? Suena muy interesante hablar un poco de lo que viene a ser la huella del carbono. Todo esto permite el desarrollo de nuestro proceso en el cambio climático. Sin duda, va a determinar algunos aspectos que aparentemente no son relevantes, pero que de alguna manera afectan el cambio climático. ¿Alguna vez ustedes se han preguntado qué es la huella del carbono? Suena raro, ¿verdad? Muy poco hemos escuchado hablar de él. Vamos a averiguar entonces en qué consiste esta huella del carbono. Se define como la totalidad de gases del efecto invernadero. Ahí está, emitidos por efectos directos o indirectos. Miremos el gráfico, con eso nos ayudamos. Por un individuo, organización, evento o producto. Miren todo lo que podemos crear, las fábricas, el transporte. Todo eso, ya sea directo, una emisión directa o indirecta, indirecta como la gasolina, directa como el coche, todo ello va proyectando, dice, lo que viene a ser una huella de carbono. ¿Pero qué tiene que ver esta huella con cada uno de nosotros? Pues bien, cada una de las cosas que usamos, incluida la energía que usamos, puede expresarse en términos de reproducción de gases de efecto invernadero que influye con el cambio climático. Por ejemplo, para calcular la huella del carbono de un producto, digamos 1 litro de leche, sería necesario incluir los siguientes aspectos. Producción de la materia prima, es decir, de la leche, en un sistema ganadero, es decir, el pastoreo, manejo de nutrientes y el estiércol. Luego tenemos que ver con el transporte de la leche a la planta de producción, el procesamiento de la leche en la planta, el empaque o el empacamiento de esa leche, transporte de esa leche, el consumo, la distribución final del envase y así sucesivamente. Qué interesante resulta esta huella del carbono, ¿verdad? Sí, muy interesante. Todo eso tiene que ver con el desarrollo de nuestra vida cotidiana, mis pequeños estudiantes. ¿De qué manera el CO2, permite que se realicen estos cambios climáticos en nuestro medio ambiente? Vamos a ver pequeños ejemplos de cómo el CO2 que tú y yo emitimos por hora en la cantidad de gramos. Este es gramos de anhídrido carbónico. Dice que un foco encendido emite 39 gramos por hora. Un televisor, 195 gramos por hora de CO2. Mientras que un microondas tiene 1365 gramos de CO2 por hora. La secadora, no la lavadora, la secadora, que es un artefacto muy parecido, 3.705 gramos de CO2 por hora, si lo tenemos solamente conectado. Mientras que la aspiradora tiene 1.300 gramos por hora y una Laptop 234 gramos por hora. Y así tenemos infinidad de productos que generan gramos de CO2 por hora, como las secadoras, lavavajillas, por ejemplo, etc. Qué importante, jóvenes, es poder entender todo el desarrollo de este pequeño proceso. Ahora tú te preguntarás, ¿qué podríamos hacer en casa para poder disminuir este consumo de electricidad que influye en el cambio climático? Pues bien, lo primero es identificar en qué utilizamos la electricidad
y pensar cómo podemos usarlos de manera más eficiente. Algunas de las acciones que podemos realizar de forma individual o en la familia para poder producir el consumo eléctrico son: comprar artefactos eléctricos de alta eficiencia, utilizar los electrodomésticos de forma efectiva. Por ejemplo, si queremos solo escuchar la radio, gastas menos electricidad que poder ver una televisión. Apagar los aparatos en vez de dejarlos de modo suspendidos o desconectados de la electricidad. Dar mantenimiento a los aparatos, apagar la luz en habitaciones donde no se usa. Usa los paneles solares para captar energía del sol y generar energía eléctrica. La luz natural para el alumbrado de las habitaciones y secado de ropas. Desconecta los artefactos que no estés usando. Esto consume energía cuando se quedan conectados. Si usas una lavadora, no pongas poca ropa. Colócala suficiente para ahorrar energía. Verifica que la puerta del refrigerador esté bien cerrada. No abras a cada momento. Los focos ahorradores, estos te apoyarán a reducir gastos. Son pequeñas recomendaciones para evitar el consumo excesivo de la energía eléctrica. Abrir las cortinas durante los días invernales para aprovechar la luz natural y cerrarlas cuando el sol alumbra directamente. Plantar árboles en ocasiones estratégicas para desviar las corrientes de viento en invierno y generar sombras en verano. Aislar techo y paredes. Todas estas recomendaciones son interesantes y muy importantes, mis queridos estudiantes, para poder evitar el consumo excesivo de esta energía eléctrica. Qué interesante ha sido el desarrollo de esta sesión el día de hoy, mis pequeños estudiantes de primer año de secundaria. Como pueden observar, es muy importante tener en cuenta, conocer primero la importancia de la electricidad en nuestra vida cotidiana. Todo lo que genera, no solamente en nuestro confort, todo lo que contribuye para poder tener la luz eléctrica, todo el proceso que realizamos. Pero cuando lo hacemos en gran cantidad, sin medir, no solo tiene como consecuencia este cambio climático, también afecta a nuestro pequeño bolsillo. Ahí tienes un pequeño cuadro que vas a poder realizar con el apoyo de toda la información que te acabo de brindar. Después de completar el cuadro, elabora un texto que justifique cómo el uso eficiente de la energía eléctrica contribuye a la mitigación del cambio climático. Vamos, asumimos el reto, mis pequeños estudiantes. Ya estamos llegando a concluir la sesión del día de hoy. Te recomendamos que tomes en cuenta todo lo necesario para poder asumir el reto que hemos desarrollado el día de hoy. Ya estamos a punto de terminar, pero es necesario que no te detengas por ningún momento para poder responder al reto del día de hoy. ¿Cuál era? Contribuir o construir, dice, no construir una justificación, dice, de cómo podíamos consumir energía eléctrica de modo eficiente y que contribuíamos a la mitigación del cambio climático. Mis queridos estudiantes de primer año de secundaria, primero debes saber cómo se produce electricidad y cómo influye en el ambiente. Debes identificar cómo nuestros hábitos de consumo de electricidad y cómo estos hábitos influyen en el cambio climático. De manera responsable asumirás este gran reto. Vamos a llenar ese cuadro con el apoyo de toda la información una vez más manifiesto. Y luego tienes otro reto más para poder desarrollar una siguiente actividad. Todos tenemos un recibo de luz en casa. Vamos a analizar en este recibo de este mes y pon en práctica las recomendaciones para que ahorres en familia y reduzcas los gases que produce el efecto invernadero. ¿Qué es lo que más provoca? ¿El consumo de qué? Vamos a tener en cuenta todos estos detalles en nuestro recibo de luz. Es muy interesante poder haber trabajado esta sesión tan simple, con una explicación sencilla, mis queridos estudiantes de primer año de secundaria. Siempre contenta y feliz de poder encontrarnos, al menos de esta forma, por este medio que hemos aprendido de hoy, que la electricidad es muy importante, como también es importante tener
tener en cuenta el uso responsable de esta electricidad. Es el mensaje. Aprendamos a ser responsables, porque cuando lo seamos, estamos contribuyendo a la conservación de nuestro medio ambiente y mitigar de alguna manera estos cambios climáticos que genera el exceso o el uso excesivo de esta electricidad. Bien, jóvenes, agradezco su presencia del día de hoy. Feliz de estar con ustedes de esta manera, mis pequeños estudiantes de primaria y secundaria. Nos vemos la próxima semana. No olviden que agradezco su presencia de esta manera el día de hoy. Un abrazo fuerte a la distancia. Si salen, no olviden usar sus mascarillas, mantener su distanciamiento social, lavarse las manos. Pero no hay nada mejor que quedarse en casa. Nos vemos la próxima semana, mis estudiantes hermosos y bellos de primaria y secundaria. Con mucho cariño, mi Rocío se despide hasta la semana número 25.